Y en esta parte del programa le toca hacer su comentario a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Nayib. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, para toda la estructura de la Z101 y del gobierno de la mañana. El tiempo de hoy, el tiempo que me toca, quiero emplearlo en leer una carta que le ha sido enviada al presidente de la República, Luis Abinader. El presidente habló ante la Asamblea, ante la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el día 22 de septiembre. Y ahí hizo un planteamiento con respecto a la crisis haitiana, que yo dije aquí en el gobierno de la mañana que iba a generar una respuesta del gobierno haitiano por los planteamientos que hizo el presidente, donde yo decía que básicamente lo que el presidente le solicitaba a la ONU era intervenir a Haití por la naturaleza de los planteamientos que hizo. Y nosotros decíamos que eso iba a generar en las próximas horas o en los próximos días una respuesta de Haití. Bueno, la respuesta llegó, pero ha llegado desde el ámbito militar. No ha respondido el primer ministro de Haití, no ha respondido el gobierno de Haití. La respuesta viene desde el ámbito militar. Y paso a leer esta carta para no interpretar ni nada de eso, pero sí para dar una connotación, porque es un documento que tiene un contenido muy agresivo y que no escatima ningún término para de alguna manera protestar los planteamientos del presidente ante la ONU. La carta dice de la siguiente manera: la cúpula militar haitiana dirigió una comunicación al presidente Luis Abinader en la que le expresa su rechazo a una posible inestabilidad gubernamental en la República Dominicana y otras naciones por las masivas migraciones de ciudadanos haitianos a través de la frontera. Entonces, lo que dice el contenido de la carta específicamente es lo siguiente: Puerto Príncipe, 29 de septiembre del 2021. Recuerden, ya dije que el presidente habló ante la ONU el 22 de septiembre. Señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Palacio Nacional, Santo Domingo. Señor presidente, la Asociación Militar Haitiana toma nota de su reciente declaración ante el Foro de la ONU sobre la crisis haitiana y le agradece su evidente interés en la causa de Haití, particularmente desde la tragedia de Port del Río. Esto es lo que ha ocurrido en Texas, donde espontáneamente se reunieron más de 12,000 haitianos luego de un viaje de 3 meses pasando por la frontera de más de 7 países para llegar de incógnito a las fronteras de Texas. Sus diligentes acercamientos a las naciones hermanas de América Latina parecen partir, al presidente le dicen los militares haitianos, sus diligentes acercamientos a las naciones hermanas de América Latina parecen partir de un ímpetu emocional que contradice el sacrosanto dogma geopolítico según el cual los estados solo tienen intereses, nunca amigos. Pero entendemos que como presidente de un país que vive casi exclusivamente del turismo, está alarmado por la posibilidad de tal escenario en la frontera haitiano-dominicana. Algunos de sus críticos, en análisis apresurados, por no decir lo mínimo, han tratado de prestarle inclinaciones oportunistas para el liderazgo regional. Otros han caracterizado una cierta similitud inversa con la actitud magnánima de nuestros ilustres antepasados, Alexandre Sabés Petion y Jean-Pierre Boyer, hacia todos los países. América Latina, tantas opiniones que cuestionarían la nobleza de su enfoque. Si su solicitud activa, por lo tanto, parte de una buena naturaleza, sin embargo, la historia de nuestros dos pueblos, así como las recomendaciones de la ONU,
deben invitarlo a ser cauteloso en cuanto a la delicadeza de tal enfoque. Su calificación de la crisis haitiana como factor de inseguridad en la región es un llamado directo a la aplicación del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas es lo que de alguna manera autoriza a la ONU para intervenir desde el punto de vista militar, si es necesario, a cualquier país en medio de una crisis. Entonces, su calificación de la crisis haitiana como factor de inseguridad en la región es un llamado directo a la aplicación del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que nos ha valido 23 años de ocupación con el bono adicional del cólera, la proliferación de bandas armadas y hoy una fuerza policial implosionada, experiencias dolorosas que ningún haitiano desea vivir bajo ningún pretexto, ya sea de ayuda humanitaria, de cooperación bilateral, regional o internacional. Señor presidente Abinader, mejor que nadie, la República Dominicana sabe que las Fuerzas Armadas de Haití pueden resolver este importado neobandolerismo que no está inscrito en ningún lugar del registro de delitos conocidos en nuestra sociedad. El equipamiento y modernización del ejército dominicano han permitido que su policía sea eficiente. El desarrollo económico de su país está íntimamente ligado al rol omnipresente del ejército en casi todas las acciones del gobierno de la República Dominicana. A diferencia de las sirenas de algunos políticos, los haitianos son un pueblo guerrero, fuertemente apegado a su identidad militar, celoso de la historia de su país, una nación fundada en victorias y en valores militares. En este contexto de crisis multifacética, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas en rol vector de transformación del país es la única ayuda que nos gustaría recibir de sus pasos, tanto para la preservación de las buenas relaciones haitianos-dominicanas como para la estabilidad de la región. Reciba, señor presidente, nuestro agradecimiento anticipado. Es la carta que le dirige al presidente de la República Dominicana la cúpula militar de Haití con respecto al planteamiento que hizo el presidente hace unos días ante las Naciones Unidas. Y le agrega que si las Fuerzas Armadas de Haití tuvieran un equipamiento de 1/3 del tamaño del que tienen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, podría resolver sin ningún problema el tema de la delincuencia en su país. Y le agrega que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana deben empeñarse más en evitar la porosidad en la frontera nuestra para que se impida el ingreso de armas, de drogas y de otros ilícitos. Yo creo que esta respuesta haitiana amerita, por como decíamos, la agresividad del documento y los términos y la no escatimación de términos para protestar la presentación del presidente ante la ONU. Yo creo que amerita también una respuesta entonces del gobierno dominicano a ese gobierno haitiano. No creo que tenga que ser desde el punto de vista militar, pero sí tiene que haber una respuesta del gobierno dominicano. No se pueden quedar callados ante este documento tan agresivo frente a una posición legítima del presidente de la República Dominicana en cuanto a sus preocupaciones por los peligros que la situación haitiana está representando, no solo para la República Dominicana como país vecino, sino para toda la región que está sintiendo el peso de la crisis de ese país. ¡Llévatelo, Cundo!